En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 31. Oscuridad. 5. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, el puro alivio ahogó todas las demás preocupaciones y las hizo minúsculas en comparación. Si no fuera por los supresores emocionales que el cuerpo no muerto de Ainz otorgaba, podría imaginarse a sí mismo riéndose a carcajadas o arrojándose hacia adelante en un ataque de euforía. Obviamente, no lo hizo. De hecho, cualquier indicación de que reconoció el objeto en la mano de Shirou por lo que era, estaba completamente ausente como precaución. No habría sido demasiado sospechoso si él y Narveral supieran de inmediato el elemento exacto que Shirou acababa de recrear con su magia inviable. Si terminaron regalando algo, probablemente habría llevado a que se hicieran preguntas que Ainz preferiría evitar por el momento. ¿Dónde viste esta arma antes? ¿Cómo sabes de esta arma? ¿Sabes lo que hace? Las respuestas a cualquiera de estas preguntas pueden conducir a más investigaciones que pueden exponer la existencia de la Gran Tumba, o que Ainz y los demás no eran exactamente del Nuevo Mundo. Las mentiras darían a luz a más mentiras, y la confianza que Ainz sentía que había construido con Shirou seguramente se derrumbaría dada la rectitud del carácter observado de Shirou. ¿Una daga?, preguntó Ainz, tratando simultáneamente de quitarle importancia al asunto y dar un aire de confusión. Solo ayudó que sin piel ni carne, era difícil distinguir cualquier expresión, incluso si se quitaba el casco. No se puede decir lo mismo de Narveral. Sí, como si una espada tan retorcida pudiera ser útil. Ay, parpadeó Narveral, sintiendo que Ainz la empujaba en el costado y su rostro se sonrojaba por su error. Me refiero a una daga. El rostro de Narveral era incomprensible en ese momento, distorsionado a partes iguales por el asombro, la vacilación y el reconocimiento a regañadientes. Como NPC creada en Yggdrasil, ella, al igual que los demás en la Gran Tumba, tenía una visión general y una comprensión de los diversos elementos de Yggdrasil, incluidas las últimas incorporaciones. Esa daga era algo codiciado incluso por los grandes, que fue para mostrar el ojo de su señor para las personas. Aún así, era un loco, humano. Narveral enmendó en silencio. En resumen, ya no sabía cómo actuar y mucho menos cómo tratar a Shirou. Para Narveral, Shirou todavía era humana, por lo que, en cierto nivel, su prejuicio y sus nociones preconcebidas la tenían en desacuerdo con cómo se sentía. A pesar de lo hábil que era para mantener sus facciones aburridas y apáticas, escuchar al último de los grandes elogios a un humano en realidad la hizo pensar mejor sobre dicho humano y eso, le disgustaba. En este punto, Narveral podía sentir un hormigueo en sus sentidos. No sabía cómo explicarlo, pero la impresión que le dio, y la sensación de su magia, se sentía como acero. ¿Un humano de acero? ¿Cómo podría ser eso un humano? ¿Era él también secretamente de las razas heteromórficas? Hegolem tal vez. Al menos eso lo calificaría para su reconocimiento. Por desgracia, tal vez todo fue solo una ilusión. Bueno, ella podría soñar. Bien, será un humano honorario, pero no cambiaba que ella tuviera que aguantarlo. Ella estiró la barbilla hacia arriba, con los brazos cruzados, pero una mirada de Ainz la hizo marchitarse. No era como si Narveral no pudiera entender la gravedad de lo que acababa de hacer Shirou, pero era demasiado difícil para ella aceptarlo de inmediato, y mucho menos actuar bien después de su anterior indiferencia. Todo parecía tan doble para ella. Por su parte, Shirou no dijo nada cuando Narveral terminó escondiéndose detrás de la voluminosa armadura de Ainz, tratando de hacerse lo más pequeña posible, metiendo la cabeza entre los hombros. Se sentía cohibida por cómo lo trató antes. No fue difícil para Shirou inferir, pero él no era alguien que sostuviera las cosas sobre las cabezas de las personas. Sonrió con buen humor, la frente de Narveral se contrajo, hasta que Shirou una vez más dirigió la atención hacia el arma que había rastreado. Canalizando energía mágica a través de los bordes de las yemas de sus dedos, un tenue brillo comenzó a emanar de la daga en sus manos, creando un aire de misterio e intriga. Se llama Rulebreaker, comenzó a explicar bajo las miradas curiosas de los otros dos. No entraré en detalles, pero es una daga que puede anular toda la magia, los efectos de estado y los contratos. Si tu amiga está bajo el control de una maldición o se mueve en contra de su voluntad, entonces esta daga seguramente la disipará. Todo.
Shiro ofreció solemnemente la daga, sosteniendo la empuñadura hacia un rígido Ainz. «Conténlo. Maldita sea, conténlo». En realidad, Ainz respondió, con cuidado de no mostrar el temblor de sus manos, cuando extendió la mano y tomó con éxito uno de los artículos más buscados de Yggdrasil. Si alguna vez se subastó en una tienda del juego, el valor no habría tenido precio. De hecho, ¿qué tonto intentaría venderlo? Calma. Mantenga la calma. Eres un esqueleto. Con toda honestidad, era la primera vez que Ainz empuñaba Rulebreaker, ya que solo lo había visto en la descripción del juego después del asedio a Medea, una bruja que se escondía en la expansión Oceanus. Hablaba mucho de la efectividad del arma cuando los Magicasters generalmente eran excluidos de las incursiones de Medea por lo inútiles que serían, especialmente si tenían alguna habilidad de invocación, ya que Rulebreaker tenía el efecto adicional de transferir contratos para el uso de Medea. Por lo tanto, Medea solo fue subyugada por grupos de cuerpo a cuerpo y clases físicas a distancia. El bastardo afortunado que obtuvo la rara gota en el juego nunca dejaría de alardear de ello. Por otra parte, el tipo aparentemente fue perseguido y acorralado por la tripulación de Largo en la isla de Circe, y nunca más se lo volvió a ver. Al parecer, su personaje se polimorfó en un cerdo por tiempo indefinido, lo que obligó al tipo a hacerse una nueva cuenta. Sin embargo, Ainz no se detendría en eventos pasados en Yggdrasil en este momento. Lo que importaba ahora era que Rulebreaker estaba realmente en su poder. ¿Cómo puedes estar seguro de que sus efectos funcionan? Ainz mantuvo cuidadosamente Rulebreaker en sus manos, inspeccionándolo con ojo crítico. Shiro hace mucho tiempo que tenía una respuesta, considerando la composición del grupo del Team Darkness. La señora Nave es una lanzadora de magia, ustedes pueden probarlo por ustedes mismos. Cuando gritaron su nombre, Narveral estiró el cuello para ver a Shiro y Ainz mirándola. Por supuesto, Ainz y Narveral no tenían dudas sobre la función de Rulebreaker, pero eso no significaba que pudieran actuar con demasiada entusiasmo. En cambio, era mejor seguirle el juego. Nave, tosió Ainz cuando se dio cuenta de que Narveral miraba aturdido. Para ser honesta, estaba en conflicto con el concepto de actuar para un humano, pero tenía que recordar que este era el humano honorario. Por lo tanto, él era diferente. Entendido, respondió Narveral, habiendo encontrado una manera de justificarse. Bajo un cuidadoso escrutinio, Narveral activó una magia de nivel simple. «Vuela», susurró, moderando su control del hechizo de tal manera que solo estaba levitando ligeramente a 1 o 2 pies del suelo. «Daga». Extendió una mano tentativamente hacia Ainz, quien cedió su control sobre Rulebreaker a Narveral. Sosteniendo Rulebreaker en la mano, Narveral se cortó suavemente la punta de su dedo antes de que un crujido resonara y ella cayera repentinamente al suelo. La brusquedad de todo la dejó desorientada y francamente conmovida. Si un lanzador mágico fuera renderizado sin su magia, entonces no sería diferente de los caballeros principiantes, suponiendo que se mantuvieran físicamente en forma. La magia del hechizo de Narveral había sido interrumpida y dispersada directamente. «Funciona», dijo Narveral rotundamente, deteniéndose solo para mantener la uniformidad de su tono. En el mismo caso, ella le devolvió solemnemente Rulebreaker a Ainz, quien apenas estaba reprimiendo su euforía por los acontecimientos actuales. Gracias, Ainz solo pudo expresar su gratitud de la única manera que sabía, cómo expresar la profundidad de sus sentimientos, e inclinó la cabeza hacia Shiro. Incluso entonces, esta acción solo era concebible porque estaba bajo la apariencia de Momón el aventurero. Nunca hubiera podido inclinar la cabeza en nombre de Ainz o Algorum. Tortazo. Ainz y Shiro se volvieron hacia Narverla para ver una huella de mano deslumbrante sobre una de sus mejillas, su rostro se mantuvo neutral a la fuerza. ¿Hay algo mal? Los ojos de Narveral se habían agrandado al ver a Ainz inclinando la cabeza, su boca se abría y se cerraba angustiada por el desaire percibido, pero se engañó fuertemente a sí misma al creer que no veía nada al conocer el sentido de sí misma. Shiro era el humano honorario, y Lorais también tenía una identidad diferente. Ella podría, dejar ir a este. No ayudó que Narveral tuviera la clara impresión de que el Supremo la regañaría si hacía un estallido y arruinaba las relaciones con un individuo tan importante.
Con esto, todo lo que tenemos que hacer es acercarnos y darle un buen golpe a tu amigo, asintió Shirou, cruzando los brazos mientras se ponía más serio. El problema es que no tengo ni idea de las capacidades de tu amiga en su estado actual, ni creo que sea tan fácil como caminar hacia ella. En las palabras de alguien que solía conocer, no seas un Shirou, quiero decir, no seas tonto. Deberíamos idear algún tipo de plan, ¿verdad? Ainz y Narveral se miraron, preocupados por cómo Shirou podría involucrarse en esta confrontación. El riesgo de que se filtrara información confidencial en medio de la batalla no era nulo. Sin determinar el estado mental actual de Shaltear, ¿quién iba a decir que ella no dejaría escapar las verdaderas identidades de Ainz y Narveral? Sobre eso, Ainz rascó el costado de su visor con un dedo y aligeró el tono de su voz. Esta es una batalla personal. Shirou frunció el ceño, el silencio se alargó, pero pronto suavizó sus rasgos cuando consideró que Momón probablemente solo estaba siguiendo el código del caballero. Arturia nunca hubiera aceptado ayuda en un duelo prometido o batalla personal. Ninguno de los caballeros de la ronda aceptaría tal cosa tampoco, entonces, ¿por qué debería obligar a otros? Cada vez más incómodo en el silencio provocado por su pedido, Ainz se sintió nervioso, pero aún se mantuvo firme en el tema de que pensaba que valía la pena arriesgarse a una ofensa leve. Si pudieras dejarlo en manos de Nave y de mí, nosotros. Entiendo. Se la dejo a ustedes dos, interrumpió Shirou Ainz, ya que había tomado una decisión, un compromiso. Había visto a personas testarudas con demasiada frecuencia para saber que incluso si se les pusiera en una situación difícil, preferirían morir antes que pedir ayuda. Momón tenía el mismo tipo de sentimiento. Por lo tanto, Shirou decidió poner una condición propia. No interferiré activamente, pero proporcionaré apoyo a distancia si es necesario. Básicamente estaba diciendo que si ocurría algo inesperado, o si la situación de Ainz o Narveral empeoraba, iba a intervenir. Narveral frunció el ceño, escéptica de cómo Shirou podría ayudarlos como humano, pero rápidamente frunció los labios y lo pensó mejor. Teniendo en cuenta la exhibición anterior de Shirou, ¿qué pasaría si pudiera crear otras armas más fuertes además de Rulebreaker? Ainz, en comparación, simplemente parpadeó, mirando a Shirou de arriba a abajo y solo obteniendo la impresión de un caballero de cuerpo a cuerpo. ¿Apoyo a distancia? ¿Tenía siquiera un arco? Por lo menos, ¿no significaría eso que Shirou estaría fuera del alcance del oído? Al final, eso era realmente todo lo que importaba. Bien, estuvo de acuerdo Ainz. El viento sopló a través de una zona boscosa, la luz de la luna se derramó en un claro de árboles derribados, que rodeaban una pequeña figura de piel pálida en el centro. Shaltear caído sangriento. Los seductores ojos rojo carmesí parecían apagados y apáticos mientras miraban al vacío, pero cuanto más se acercaban a Ainz y Narveral, más brillantes se volvían esos ojos. Los finos rasgos faciales de Shaltear permanecieron en una pizarra en blanco, pero Ainz pensó que todo cambiaría una vez que entrara en el rango agresivo de Shaltear. Su cabello plateado, que estaba atado en una cola de caballo a través de una gran cinta sobre su cabeza, se balanceaba con la brisa. El suave vestido de noche negro con una gran falda pesada adornada sobre su cuerpo parecía extremadamente fuera de lugar para una chica en el bosque, pero extrañamente, no había ni una imperfección a la vista en él. En su parte superior, la cinta adornada con encaje y su chaqueta corta a medida mostraban signos de arrugas como si hubiera estado en una especie de batalla contra un enemigo al que había subestimado. Se encontraron más pruebas en sus largos guantes de encaje que revelaron gotas de sangre seca en las puntas de sus dedos. Nave, prepárate, aconsejó Ainz con severidad mientras él y Narveral se detenían justo en el borde de donde reaccionaría Shaltear. Cuento con usted. La dificultad de este asunto era que Ainz tendría que pelear no con su clase más competente como lanzador mágico, sino como un caballero disfrazado de el guerrero perfecto, habilidad. Además, era prácticamente un novato como caballero y como espadachín, sin poseer ninguna de sus habilidades de clase más útiles. Sin embargo, la peor parte fue que el conjunto de habilidades de Shaltear contrarrestó a Ainz hasta cierto punto como un no muerto. Shaltear no era una oponente fácil como guardiana del piso y, aparte de su creador, Ainz la conocía mejor. Esta iba a ser una dura batalla.
Con Shirou cerca, no había forma de que Ainz se arriesgara a revelarse como un no muerto sin ganar algo de confianza. La magia de Shirou era demasiado valiosa como para abandonarla solo por una batalla difícil. Además, con Shirou creando Rule Breaker, la dificultad no era tan alta como el objetivo de eliminar a Shaltear en una batalla de JCJ. Al escuchar las palabras de Ainz, Narveral apretó con más fuerza su bastón convocado. No fallaré. Narveral endureció sus rasgos, la resolución sangrando en sus ojos. En nombre de los grandes, tendré éxito o moriré en el intento. Eso es exactamente lo que Ainz no quería ver ni escuchar. Basta de retrasos. Ainz apretó los dientes y apretó la mandíbula antes de sacar con decisión sus dos grandes espadas gemelas, una en cada mano. Rule Breaker mismo estaba asegurado bajo una tela para evitar que Shaltear se diera cuenta. Dando un paso adelante con audacia, entró directamente en el rango agresivo de Shaltear mientras Narveral se elevaba a los cielos en busca de apoyo con su magia de nivel. Soy yo, Momon. Ainz declaró, viendo la vida entrar en la expresión aburrida de Shaltear. Por un momento, una mirada de confusión pasó por el rostro de Shaltear cuando vio a Ainz frente a ella. Como resultaría, su carácter y sus pensamientos eran en gran medida idénticos a como eran antes. Shaltear disfrutó de la batalla, un brillo sádico entró en sus ojos mientras jadeaba por respirar. Y, sin embargo, tal vez en una parte más profunda de ella, sus lealtades permanecieron intactas a pesar de la abrumadora inclinación a golpear por encima de sus juicios personales. Shaltear siguió el juego. ¿Ah? Momon, sí, tartamudeó antes de sonreír brillantemente. Era como si la sola presencia de Ainz fuera suficiente para levantarle el ánimo. Por un segundo, floreció la esperanza de evitar una confrontación. Shaltear, retírate, ordenó Ainz con severidad. Qué extraño, ¿por qué estoy peleando con su señoría? Shaltear inclinó la cabeza hacia un lado, pero de todos modos, aplastó cualquier esperanza que Ainz tuviera con su siguiente oración. ¡Qué delicia será esto! Puedo disfrutar matando a un hombre poderoso como Lord Momon con mis propias manos. ¡Qué maravilloso! Shaltear Bloodfallen, ¿cómo te atreves? Los ojos de Narveral prácticamente escupían fuego en su pura ira cuando activó su magia de nivel. Un rayo bailó alrededor del círculo mágico ante ella, antes de caer violentamente sin previo aviso. Al mirar el ataque, un resplandor abarcó la forma de Shaltear mientras se equipaba con su equipo de batalla y levantaba un brazo. Impacto negativo. Escudo. Una explosión atravesó el paisaje ya profanado, arcos de electricidad zumbando sobre el suelo antes de dispersarse para revelar una nube de humo donde Shaltear estaba ilesa. A su alrededor había una especie de armadura de valquiria con alas carmesí y una lanza que hizo que Ainz hiciera una mueca. Se llamaba Spuid Lance. Tenía la apariencia de una lanza gigante de forma extraña, similar a un gotero con la capacidad de curar una parte del daño infligido al portador. Ella tenía sustain, daño y alto vigor. Junto con el rango de otras habilidades de Shaltear, ella era la más fuerte de los guardianes del piso de Nazarik en el 1 contra 1. Nave, recuerda el plan. Suéltalo. Necesito que limite sus movimientos mientras me acerco. Sí, repitió Narveral, el bastón en sus manos floreció antes de detenerse horizontalmente frente a ella. Electroesfera, flecha mágica, cadena de relámpagos, conjuró. Bolas de electricidad descendieron sobre el área alrededor de Shaltear y Ainz, seguidas poco después por flechas mágicas que detonaron cada esfera en bandas de arco eléctrico. Posteriormente, la cadena de relámpagos prolongó el efecto, creando una jaula que no se rompía tan fácilmente. Shaltear puede ser capaz de abrirse paso, pero ciertamente necesitaría tiempo. 2 contra 1. La sonrisa de Shaltear se deslizó de oreja a oreja, revelando colmillos debajo. ¿Deseas pelear en un juego de números? Levanta a Kim. Shaltear activó una de sus habilidades activas de invocación. Desde la sombra que se extendía detrás de su espalda, varios tipos de monstruos, incluidos los lobos vampiros de 7º nivel, comenzaron a emerger a granel. Ainz tomó aliento. Había llegado el momento de su parte del plan con Narveral ocupado manteniendo un bloqueo en el área. Era solo, había mucho. Ainz contó docenas bloqueando su camino de él a Shaltear.
Esto ni siquiera estaba considerando que la propia Shaltear podría tomar medidas o curarse al matar su propia convocatoria. Shaltear Bloodfallen, ¿qué dices de un duelo? Ainz incitó. ¿Estarías de acuerdo en mi posición? Ainz no tenía respuesta para eso. Shaltear tenía la ventaja, pero un solo toque de Rulebreaker significaría el final de todo como nunca podría haberlo esperado. Solo necesitaba acercarse, pero el problema era cómo. Resignándose a sí mismo para forzar su camino solo con la fuerza física, Ainz cargó hacia adelante para el deleite de Shaltear, con un brillo sádico en sus ojos. Sin embargo, no estaba destinado a ser. Una voz susurró en el viento más allá del crepitar de la electricidad y los rugidos de los monstruos invocados. Hazte a un lado. Un escalofrío recorrió la espalda de Ainz, no por miedo o temor, sino por algo mucho más grabado en la memoria. Rastrear. Encendido. Barrel lock. Las palabras eran diferentes, el aire lejos de ser sofocante, pero de todos modos, el silbido de cientos de objetos metálicos que surcaban el horizonte nunca sería olvidado. Fuego. Instintivamente, Ainz cambió el agarre de sus espadas de una posición hacia adelante a un pedal hacia atrás antes de presionarse contra el suelo. Estallido. Estallido. Tim. 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 Oh, Dios mío, este sentimiento. Era absolutamente ensordecedor, una masa interminable de acero como la lluvia, nunca errante, nunca vacilante. El polvo y los escombros se levantaron de inmediato, mezclándose con sangre y carne picada, mientras aullidos de angustia resonaban en la noche. Recuerdos de lamentos lamentables y maldiciones incesantes vinieron a la mente, pero para entonces, la visión de Ainz se aclaró y vio que todos los monstruos invocados por Shaltear se reducían a pasta desapareciendo en humo. El paisaje en sí estaba salpicado de agujeros, grietas finas como un cabello que conducían a grietas abiertas, y luego fisuras sin fondo donde los restos de armas se desvanecían en motas de luz a los lados. Mirando de cerca, Ainz estaba estupefacto. Esas no eran solo armas desapareciendo. Esas eran sus armas desapareciendo. Para ser más específicos, innumerables copias de las grandes espadas en sus manos. No era de extrañar que pudieran penetrar y aniquilar las defensas de la convocatoria de Shaltear. No había duda acerca de la calidad de la propia espada de Ainz, y mucho menos de un número insuperable de ellas cayendo del cielo a velocidades vertiginosas. De pie completamente sola y prácticamente conmocionada, Shaltear no podía comprender lo que acababa de suceder. Por otra parte, Narveral todavía estaba boquiabierto en el aire, por lo que esto decía algo considerando lo sensato que era Narveral en general. Keko. Contrariamente a lo que se creía, Ainz no desperdició la oportunidad ante el descuido de Shaltear. Se acercó, su velocidad física y su habilidad en perfecto arrior le permitieron cruzar la distancia sin obstáculos entre ellos en segundos. Si Shaltear fuera inteligente, habría usado sus alas para volar fuera de su alcance, pero hasta donde ella sabía, Ainz estaba tratando de competir con ella en un 1 contra 1. Nunca se alejaría de ellos, ya que su confianza en ellos era insuperable en todo Nazarick. También sabía que el propio Ainz no era de clase guerrera. Recuperando la compostura y eligiendo sus prioridades, Shaltear se preparó arrogantemente para el impacto. Sentirse presionado y retroceder ante el avance de Ainz no era algo que Shaltear haría, tal como estaba planeado. Si Ainz realmente estaba peleando una batalla a muerte, entonces su táctica actual era prácticamente suicida y ambos bandos lo sabían. Jabalina purificadora, Shaltear curvó los dedos de su palma izquierda y formó una lanza de luz mortal en el centro. Sin embargo, nunca se trató de pelear. Ainz arrojó sus dos grandes espadas, Shaltear reaccionó por instinto y disparó las espadas con su jabalina. Sin embargo, esto obstruyó la vista de Shaltear de Ainz el tiempo suficiente para crear una ventana de oportunidad para sacar el arma oculta debajo. ¿Deseas enfrentarme de cerca? ¡Qué gloria será poner de rodillas a un grande! No exactamente. ¿Eh?
Al mismo tiempo que Shaltear apuñaló a su Speed Lance hacia adelante, Ainz también había golpeado a Rulebreaker en un intercambio mutuo de golpes. Con la durabilidad y calidad de la Speed Lance, perforó un agujero directamente a través de la armadura de placas negras de Ainz, el atributo sagrado devorando sus huesos. Si Shaltear empujaba un poco más, Ainz estaba seguro de que sería capaz de romperle el esternón, pero no lo hizo. Mirando de cerca, la punta de Rulebreaker se había clavado en la parte superior de su hombro donde se quedó en su lugar. Una respiración entrecortada y jadeos apresurados, fue todo lo que Ainz pudo escuchar a partir de entonces. De repente, la Speed Lance retrocedió y Ainz aprovechó la oportunidad para reparar rápidamente su armadura. Mientras tanto, Shaltear retrocedió un paso, luego otro mientras la expresión helada de Narveral se reflejaba en los ojos de Shaltear. Por otra parte, Shaltear permaneció demasiado obsesionada con Ainz como para preocuparse. Parecía que estaba a punto de llorar, sus rasgos angustiados por el desprecio por sí misma. Atrás quedó la emoción de la batalla y el orgullo de su propia habilidad. ¿Qué era yo? No, esto no puede ser verdad. Shaltear acunó su cabeza con ambas manos, balanceándose en el lugar. Sin embargo, el impacto más condenatorio en su mente fue ver a Ainz de pie frente a ella. Solo quedaba un único resultado. Shaltear estaba destinada a caer inconsciente en el momento en que el hechizo de su mente se disipara bajo la espada de Rulebreaker. Sus ojos se pusieron en blanco, el drenaje de quitarse a la fuerza sus efectos de estado, y el impacto de lo que había hecho, todo alcanzándola a la vez. E inmediatamente después, su armadura de Valquiria alada comenzó a desvanecerse en motas de luz, mientras que su Speed Lance equipada resonó en el suelo cuando perdió el control sobre ella. Sus rodillas se doblaron, sus pies se tambalearon por un equilibrio que no podía esperar encontrar. Corriendo hacia ella, Ainz atrapó a Shaltear antes de que pudiera caer al suelo, con los ojos fuertemente cerrados. Lord Momon, Narveral apareció rápidamente junto a ellos, con los ojos aún clavados juzgando a Shaltear por su transgresión. ¿Funcionó? Ella todavía preguntó sin embargo. La tenemos. Ella está bien, dijo Ainz, haciendo una verificación de diagnóstico rápida y sin encontrar anomalías. El alivio inundó las facciones de Narveral y se alivió un poco cuando un suspiro escapó de sus labios. Ainz apenas notó nada más que una cosa después de recuperar Rulebreaker y verificar la seguridad de Shaltear y Narveral. Ainz ahora tenía tiempo para procesar y abordar un asunto diferente, sus emociones brotaban de su interior. Cuando Ainz vio a Shiro asintiendo con la cabeza desde la distancia mientras se dirigía hacia él, no pudo evitar recordar la escena anterior. Ese estilo de lucha era demasiado familiar. Un claro desprecio por el uso del armamento. El acero cayó como un torrente interminable de lluvia, impactando violentamente contra el suelo y produciendo explosiones de tierra y escombros hasta que no quedó nada. Todo lo que faltaba era la risa odiosa de un ag legítimo en el juego. Yo soy las reglas. Ainz se estremeció, traumas pasados y dolores de cabeza surgieron repentinamente desde lo más profundo de él. Mestizo, se atreven a rebelarse contra el gobierno de su rey. La figura de Shirou se superpuso con una dorada en la mente de Ainz. La imitación de la tienda de Dolaraba. Un farsante. No, Ainz no era tonto. Como jugador y maestro del gremio, había aprendido a entender y comprender el valor de las cosas. La magia de Shirou parecía capaz de copiar cualquier cosa, lo que significaba crecimiento. Si ya estaba en este nivel con solo las espadas creadas para combinar con perfecto Warrior, ¿qué pasa con los otros elementos en el almacenamiento del gremio? Además, si ese jefe de incursión estaba en este mundo, entonces, el único que podría luchar contra él era. Yo lo criaré. Nivel de poder de él. Es el único contador. A estas alturas, Shirou había regresado al lado de Ainz y Narveral sin verse peor por el desgaste. Como había prometido, brindó apoyo a distancia y permitió que Ainz y Shaltear se enfrentaran sin obstáculos. Sin embargo, Shirou sintió algo extraño cuando regresó. Hubo un brillo en los ojos de Ainz que se intensificó a medida que comprendía gradualmente la profundidad del valor estratégico que Shirou impuso como residente del Nuevo Mundo. ¿Pasa algo, señor Momon?
Preguntó Shirou, sintiéndose un poco perturbado por la mirada que Ainz le estaba dirigiendo, y preguntándose si había un significado más profundo. Ainz volvió a concentrarse, incapaz de aceptar que algo saliera mal en este momento. Tienes mi mayor gratitud, dijo con seriedad, usando la sinceridad para expresar sus pensamientos. Solo ayudaba que estuviera verdaderamente agradecido. Esto alivió la confusión de Shirou, la extrañeza de la mirada de Ainz fue reemplazada por un sentimiento desbordante. Al equipo de Darkness, propuso Ainz mientras le ofrecía la mano a Shirou. Donde la mayoría condenaría saltear por lo que se ha convertido como vampiro, elegiste mirar más allá de eso. No podría haber salvado a mi amiga sin ti. Si hay algo que yo pueda. Shirou negó francamente con la cabeza. No está mal ayudar a los demás. No hay necesidad de nada de esto. Oh, pero lo hay. Insistió Ainz, poniéndose de pie para acercarse a Shirou y deteniéndose una vez que estuvo a más o menos un pie de distancia, saltear acunó con un brazo dada su baja estatura y peso. Las palabras no pueden expresar lo endeudado que me siento, pero puedo ver que no eres del tipo que busca la rumiación. Por lo tanto, ¿qué tal una promesa? ¿Una promesa? Prometo que nos convertiremos en el mejor equipo de aventureros de todos los reinos. Nuestros nombres se extenderán por todas partes y actuarán como disuasión para cualquiera que busque causar daño indebido a los demás. Entonces, a una hermosa asociación, Ainz extendió una mano hacia adelante en un gesto simbólico de cooperación y amistad. Al equipo Oscuridad. Shirou tarareó, mirando la mano extendida de Ainz antes de agarrarla con firmeza con decisión. Al equipo de la Oscuridad, respondió él. No había duda de que ser un aventurero y explorar el nuevo mundo mientras ayudaba a otros en sus solicitudes era una buena ocupación en línea con sus ideales, especialmente si su nombre podía usarse en aras de la estabilidad. Los ojos de Ainz prácticamente brillaban detrás de su visor cuando se dieron la mano y finalmente se soltaron. Sin embargo, Team Darkness ya no era solo un equipo de dos. Una persona aún necesitaba participar, aunque solo fuera por un punto de vista representativo de unidad. Nave. El tono de Ainz estaba resignado en este punto. Narveral comenzó, sin siquiera haber registrado que Shirou extendiera una mano hacia ella. Sus mejillas se hincharon, sus dientes mordían el interior de sus labios. Siguió mirando de la mano extendida de Shirou, a la intensa mirada de Ainz, luego de vuelta su propia mano a su lado, obviamente indecisa. «Te tengo que hacerlo». Ainz interiormente se golpeó la cara con una mano. Esto iba a tomar un tiempo. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Dark Forge STL Artisan N. Próxima actualización. Unsman B2. P. Untreon. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.